La mañana del día 4 de agosto de 1578 tiene lugar en Marruecos la batalla de Alcázar-Quibir, también conocida como la de los Tres Reyes. En este conflicto, el monarca portugués Don Sebastián, apoyado por su tío Felipe II de España, que le envía un contingente, se enfrenta al ejército musulmán. En esta época, las fronteras entre el mundo cristiano y musulmán aún estaban en disputa, y el monarca portugués se encontraba imbuido del espíritu de reconquista. Entre los territorios del antiguo Imperio Romano se encontraba el norte de África, y los monarcas ibéricos, que se sentían herederos de la civilización romana, pretendían su reconquista. Así, tras el desastroso desenlace de la batalla para los cristianos, se establece definitivamente el Mediterráneo como frontera entre la cristiandad y los musulmanes. ¡Comenzamos! La batalla de Alcázar-Quibir no se comprende fuera del contexto de hostigamiento que sufrieron los cristianos en la década de 1560 a 1570, que vieron sus costas asoladas por los piratas berberiscos. Esta fue una época de gran expansión islámica y el Imperio Otomano alcanzó su máxima expansión. Los otomanos asedian Malta en 1565 y conquistan Chipre en 1570. Pensad que el pánico era creciente en Europa y que cada vez se acercaban más a la parte occidental. En 1571 son frenados en una batalla que muchos de vosotros conoceréis, o os sonará al menos. Exactamente, la batalla de Lepanto, en la que participó el escritor Miguel de Cervantes. Además, en Marruecos se vivía un clima de inestabilidad política, en el que dos monarcas saditas se disputaban el trono, tras la crisis sucesoria provocada por la muerte del sultán Abdalá al-Ghalib. Así, Abd al-Malik se enfrentaría a los cristianos, que estaban apoyados por su oponente, que era Mohamed al-Mutawakkil, y que buscó la ayuda de los portugueses para poder derrocar al primero. En 1576 se reúnen los dos soberanos ibéricos, don Sebastián de Portugal y su tío Felipe II de España, en el monasterio de Guadalupe que se encuentra en la provincia de Cáceres, con el objetivo de desarrollar un plan para la conquista del puerto de Larache, que se había convertido en un refugio para los piratas berberiscos. A mediados de 1578 se dirigiría hacia Marruecos un ejército formado por 20.000 hombres y mujeres, entre los que había civiles y militares. Entre estos últimos había 15.000 soldados que provenían de regiones muy diversas. Mercenarios del norte de Europa llamados tudescos, voluntarios españoles y españoles enviados de manera oficial por Felipe II, que fueron comandados por Francisco de Aldana. Soldados papales compuestos por italianos, irlandeses e ingleses. A este núcleo duro se juntaron fidalgos, es decir, nobles portugueses, acompañados de soldados de diversos puntos del Imperio portugués, además del jerife de puesto Mohamed al-Mutawakkil, que ayudaría a los cristianos. La flota portuguesa, que llevaba en el estandarte real el símbolo de la Santa Liga, que ya se había extinguido, pero que participó en la batalla de Lepanto, y que consistía en una imagen de Cristo crucificado, zarpó de Lisboa el 25 de junio de 1578. En primer lugar, se dirigió al Algarve para embarcar al resto de soldados que se habían reclutado en el sur de Portugal. Después fueron hacia Cádiz, pasaron por Tánger, que era una plaza portuguesa en la época, y llegaron definitivamente el 10 de julio a Arcila. Cuando llegaron a Arcila tenían dos opciones: asaltar Larache por el mar o continuar por el interior para presentar batalla. Finalmente, el rey don Sebastián se decantó por la segunda y tuvieron que forzar la marcha por el interior de Marruecos. El día 3 de agosto, próximos a Larache, el rey ordena repartir un rancho mejorado, una res por cada 200 hombres, siendo algo excepcional, ya que la carne no solía entrar en la dieta normal, un festín que para muchos sería el último. El ejército del jerife Abd al-Malik, compuesto por cerca de 50.000 hombres, que doblaba el número de cristianos, adoptó una formación con la infantería en el centro y la caballería en los flancos, con el objetivo de rodear al adversario. En cambio, la formación cristiana era mucho más geométrica. En la vanguardia se encuentran los mercenarios del rey, españoles, el jerife aliado al-Mutawakkil y la caballería del rey, es decir, la élite más experimentada. Y en la retaguardia se encontrarían los más principiantes o bisoños, formada por soldados reclutados en el sur de Portugal, comandados por Francisco de Tábora, veterano en la Guerra de África.
y que no por tener menos experiencia fueron menos valientes. Los alentellanos y algarvíos, que tenían cuentas pendientes con los corsarios turcos, abrieron y cerraron batalla, mostrando un gran arrojo. Así, cerca de las 10 de la mañana del día 4 de agosto de 1578 se inicia el combate, cuando el jerife enemigo, Abd al-Malik, recostado en su litera, ordena disparar un cañonazo de bombarda, iniciándose así la batalla. Tras el intercambio de fuego de artillería, los soldados portugueses bajan las picas para arremeter contra el enemigo, seguidos del rey que moviliza su caballería pesada. Esto provoca que los soldados marroquíes se retiren del combate, dejando al jerife atónito por la fuga de sus hombres y al mismo tiempo desprotegido. La batalla estaba a favor de los portugueses y se envalentonaron cuando ven caer al jerife de su caballo, que tiene que ser llevado en brazos por sus hombres. Los cristianos avanzan hacia el cuerpo del jerife para cortarle la cabeza y ponerla en una pica, pero todo se comienza a torcer cuando una bala de cañón alcanza al coronel Álvaro Pires de Tábora, que a pesar de instar a que se continúe la ofensiva, su sargento menos experimentado, Pero López, ordena la retirada, provocando el desorden y deshaciendo la rigurosa formación geométrica de los escuadrones. Esta situación es aprovechada por los musulmanes, que rápidamente organizan un contraataque que sellará el desenlace final de la batalla. Por mucho que intente invertir los acontecimientos, el rey portugués, que poco a poco se va desgastando con sus caballeros, viéndose obligado a retroceder, junto a un ejército al que le habían destruido las tres líneas, la de vanguardia, la de batalla y la retaguardia. Finalmente, los musulmanes obtienen la victoria frente a los cristianos, y los tres reyes implicados, el portugués don Sebastián, el jerife aliado, Mohamed al-Mutawakkil, y el enemigo, Abd al-Malik, mueren en la batalla. La muerte sin descendencia del rey don Sebastián en la batalla de Alcázar-Quibir abrirá un proceso de crisis sucesoria en Portugal, que será aprovechado por Felipe II de España para entronizarse en Portugal como Felipe I, dando lugar a la Unión Ibérica, que consistía en la unión dinástica entre Portugal y España. Al mismo tiempo, la derrota en la batalla supondrá el establecimiento del Mediterráneo como la frontera definitiva entre la cristiandad y el mundo musulmán, desvaneciéndose las pretensiones de reconquistar el norte de África que había pertenecido al antiguo Imperio Romano. Finalmente, la creencia en Portugal de que el rey don Sebastián no había muerto en la batalla da lugar a la idea del sebastianismo, un mito por el que algún día volvería a Portugal una especie de Salvador y Mesías para solucionar todos los problemas que afligen a los portugueses. Espero que os haya gustado este vídeo y decidme si queréis que trate otro tema de la historia de Portugal y cuál es el que os gustaría que tratase. Un saludo y hasta el próximo vídeo.